amigos, aquellos que están todos conectados esta noche por YouTube, por los medios sociales, las redes sociales. Les agradezco a Dios porque estamos todos conectados para esta noche, la meditación de esta noche. Antes de comenzar, voy a leer el texto bíblico de esta noche que se encuentra en San Mateo 27. San Mateo 27, versículo 1. Dice así: Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a la muerte. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor mi Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, y te agradecemos, Padre Celestial, porque eres nuestro amigo, nos tiene con vida, nos está dando salud. Pedimos, Padre, que tú nos sigas acompañando durante esta semana de oración. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre el pastor Jimmy Duarte, que tiene que impartir tu palabra y que tú lo puedas usar grandemente para que muchos podamos escuchar y obedecer tu palabra. Gracias por tu gran amor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, y esperamos verte pronto. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Es una bendición poder estar aquí una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Queremos saludar a algunos amigos que ya están conectados acá en este momento, en este lugar. El hermano Fernando Hernández, no sé de qué lugar nos acompaña. Un saludo para ustedes de aquí desde Australia. A la hermana María Álvarez, felicitaciones porque siempre es de las primeras que se conecta. Y obviamente el hermano Manolo, que seguramente debe estar ahí, la abuelita también con ella. La hermana Elena Ferrada, la hermanita Elena, la conocemos como Bernardita, Dios la bendiga también. Aldo Celis Cayo Colque, un amigo mío allá en Chile, no sé en qué parte de Chile está mi amigo, pero gracias por estar conectado. También agradecemos al pastor Nelson y la hermana Sarita, que están aquí también conectados. Dios los bendiga y una feliz noche para todos, y a todos los demás que van a conectarse posteriormente. También vi que María Andrea y también Jorge estaban conectados por ahí, y algunos otros amigos que acá de alguna manera no puedo visualizar. Pero vamos entonces sin más a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque a eso vinimos. Vamos a orar una vez más. Querido Padre, en este momento, al abrir tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo soberano dirija este estudio y que pueda ser para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema para esta noche es Jesús ante Pilato. Todos estamos esta semana estudiando la palabra de Dios, y esta semana es muy especial, ya que nos enfocamos a hablar del personaje que más nos encanta en la historia. Y yo no sé por qué, pero a todo el mundo le gusta escuchar de Jesús. Porque cuando escuchan de Jesús, este nombre bendito trae paz al corazón, trae esperanza. ¿Y cómo no? Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Estoy extrayendo esta semana los temas del libro de Elena G. de White, que se llama El deseado de todas las gentes. Por eso estoy leyendo bastantes citas, pero hoy no voy a leer tanto, voy a tratar de comentarles lo que he leído de ese libro y obviamente de la Biblia, que es nuestro libro base para esta campaña evangelística, para no aburrirlos con tanta lectura. Así que voy a tratar de comentarles. Si alguno tiene alguna duda, puede ir a ese capítulo que se titula Ante el Tribunal de Pilato y puede corroborar lo que estamos diciendo y estudiarlo. De hecho, les animo, hermanos, para que estudien ese capítulo detenidamente, con mucha calma. Hoy más de una vez estuve a punto de llorar mientras estaba editando algunos textos que estaba poniendo allí en la computadora. Realmente muy conmovedor lo que ha hecho nuestro amado Jesús por cada uno de nosotros. Ante el tribunal de Pilato. Quiero comenzar a leer el libro de Mateo capítulo 27, algunos versículos que tenemos acá, y luego nos enfocamos a analizar el texto. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Quiero que vaya imaginando. Hoy quiero llevarlos a un viaje, que su mente se dirija allá a Jerusalén.
a ese momento, a ese acto, cuando dice llegada la mañana, porque toda la noche habían, como vimos el tema de ayer a la tarde, estaban allá ante Anás, ante Caifás, lo tuvieron interrogándolo, buscando cómo acusarlo, cómo lo maltrataron, cómo lo humillaron. Pero ahora en la mañana, ya cuando ellos toman la decisión que es reo de muerte, de acuerdo a ellos, por el hecho de que declaró que Él es el Hijo de Dios y que vendría en las nubes del cielo con poder y gloria, entonces los principales sacerdotes y los líderes del pueblo, junto con un grupo de gente del pueblo, decidieron que ese era un crimen de la mayor gravedad y por lo tanto Cristo debía morir. Imagínense, por ese crimen lo llevan para que lo presente ante Pilato, para que Pilato dé la orden de que por fin es culpable y entonces le dé muerte. Lo llevaron atado. Imagina cómo llevan a Jesús como a un criminal, amarrado de manos y pies con cadenas. Si usted observa en las fotos que aparecen por ahí, de hecho la película La Pasión de Cristo es una de las películas que más cerca ilustra los sufrimientos de Cristo. Es muy cercano, pareciera que esa película la sacaron del libro de Elena de White. Está muy cercano a lo que escribió ella también. Obviamente hay una que otra cosita ahí que no encaja con la Biblia, pero de todas maneras esta acerca mucho la realidad de lo que pasó Cristo Jesús. Y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahí está. Ahora veamos el versículo 11, Mateo 27, 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él y toda la compañía. Lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Vamos entonces ahora a hacer algunos comentarios sobre estos textos que leímos aquí. ¿Cómo profundiza el espíritu de profecía estos mensajes? En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes y los principales ancianos y la turba.
Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada vistosos. El gobernador romano sabía que había sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuera posible. Bien temprano en la mañana, ni siquiera terminaba de amanecer cuando llaman a Pilato a la puerta, que tiene que salir urgente porque traían un preso, que traían una persona sumamente mala y entonces tenía que ir rápidamente para condenarlo. Pilato salió enojado. Cuando llega al lugar donde está ahí, miró con rabia al preso porque decía, por culpa de él, ahora yo tengo que levantarme temprano. ¿Qué es este reo? Pero cuando Pilato se queda mirando a Jesús, el semblante de Jesús le demostró que definitivamente el ser con el que estaba tratando ahí no era ningún criminal. La fisonomía de Jesús, el rostro amable de Jesús, hasta la mirada cariñosa de Jesús conmovió y ablandó el corazón de Poncio Pilato. Y Jesús entonces se acerca para tratar de conversar con él y trata de decir alguna entrevista con Jesús para saber de quién se trataba. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Y es allí cuando se conmueve, dice, al ver tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Qué lindo el porte de Jesús, que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de la presión y el dolor, Jesucristo no perdió la calma, se mantuvo sereno porque su fe estaba puesta en su Padre Celestial y sabía que era fiel quien había prometido. Ahora, Pilato pregunta entonces, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué le habéis traído? Y dijo, ¿qué acusación presentáis contra él? Los judíos quedaron concertados sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público, respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Démonos cuenta de algo. Ellos sabían que no podían probar delante de Pilato un crimen contra Jesucristo. No podían. Y el temor que ellos tenían era que Pilato interrogara o hiciera una pregunta sobre este tema. Porque si ellos iban a hablar de lo que Jesús había hecho, que de hecho no era ningún crimen, toda la gente que estaba ahí rodeada, que estaban mirando, iban a mirar a los líderes y decir que estaban mintiendo. Porque la gente sabía los milagros que había hecho Cristo y que la razón por la cual estaban acusando no era un caso para que estuviesen entonces allá ellos acusándolo. Ahora démonos cuenta de algo, mis hermanos. Pilato los pone en aprietos. Pilato otras veces había firmado sentencias contra otros criminales, rápidamente despachaba y ya los entregaba. Pero cuando ve a Jesús, él se queda asombrado y dice, ¿qué crimen habrá cometido este? Es como el que ve a un niño inocente y lo traen de criminal. Dicen, aquí traigo, este es un criminal. Y mirar a ese niño de meses, sonriente, y decir, ¿es este un criminal? Ustedes me están tomando del pelo. Me están bromeando. ¿Cómo es posible? Y la forma, la fisonomía de Cristo demostraba que no era ningún criminal. Y entonces Pilato se la complicó. No, díganme qué crimen ha cometido. ¿Cuál es el crimen que cometió este hombre? Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Por qué? Porque no tenían razón válida para acusarlo. Veamos las trampas que le ponen a Jesús. Por mucho tiempo atrás lo habían vigilado. Habían estado tratando de buscar en qué forma él se equivocaba para incriminarlo, pero no podían. En primer lugar, ellos le preguntaron en algún momento, ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? ¿Qué opinas tú? Porque si Cristo decía que no, entonces ahí tenían de que agarrarse para ir a decirle a Pilato
que él estaba en contra del gobierno. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Era muy inteligente. Él sabía para dónde iban. Cuando ellos iban, Cristo ya venía. Así que no cayó en sus trampas. Con estos falsos acusaciones querían tramparlo. Ahora ellos en algún momento cambiaron las palabras de Cristo y dicen, con algunos falsos testigos, perdone que hablo un poco fuerte y la garganta se me irrita, con algunos falsos testigos que dicen, nosotros escuchamos que él dijo que no había que dar tributo al César. Note, eso no fue lo que él dijo. Él dijo más bien, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero aquí estos falsos testigos dicen, lo escuchamos que dijo que no hay que dar tributo al César. Pensando que de esa manera Pilato se iba a enojar, pero Pilato los mira y dice, no les creo. Yo no les creo. La verdad que esa tampoco les funcionó. No les creyó. Y luego Pilato le pregunta, Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato estaba ablandado su corazón en ese momento y quería saber la verdad. Había escuchado algo de Jesús, pero nunca lo había visto en persona. Ahora quería saber si es definitivamente el rey de los judíos. Y Cristo le responde con una pregunta. Tú lo dices. Tú sabes, tú mismo lo estás diciendo. Y lo dices, Pilato, porque tú realmente sientes, porque el Espíritu Santo te lo está revelando. Tú lo quieres decir de tu corazón, pero hay el orgullo de Pilato. Ahí salta el orgullo. En lugar de reconocer, decir, sí, yo así lo siento, me parece que tú eres. Yo quiero confirmar que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey. Él más bien dijo, bueno, el pueblo, los judíos, todos que te acusan, ellos dicen que tú eres el Rey de los judíos. Qué oportunidad de oro que perdió Pilato en ese momento. Qué oportunidad. Pudo haber confesado su fe en Cristo, pero la evadió. Al escuchar eso, todos le pidieron a Pilato que lo condenara y escucharon. Dijeron, ¿viste, Pilato? Él dice que él es el Rey, que él es el Hijo de Dios. Y lo que Cristo estaba haciendo era declarar la verdad completa. Su misión. Declaró cuál era la misión al venir a esta tierra. Declaró que su reino no era de este mundo. Declaró que su reino era del reino de los cielos. Que él no vino a establecer uno aquí. Y todos gritaban, mira, el reo de muerte. Y gritaban cuantos insultos y cosas horribles contra Jesús. Pero ni con todo eso Jesús no respondía ni una palabra. Estaba en silencio. Estaba cumpliéndose las profecías. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Tenía argumentos por montones para desenmascarar a la turba que estaba ahí, para desenmascarar a mismo Pilato, para desenmascarar a los líderes. Tenía herramientas poderosas, pero no las usó. No se defendió, aun cuando legítimamente podía haberlo hecho. Jesús le declara que su reino no era de este mundo. Pilato anhelaba saber la verdad, pero este hombre prefirió evadirla. Entonces, después de haberlo llevado a solas para hablar con Jesús, interrogarlo más sobre su reino, sobre su misión, entonces dijo, quiero saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Salió rápidamente, le dijo a la gente, no halló ningún crimen en este hombre. No halló ningún crimen. No encuentro que sea digno de muerte. Esto fue un golpe fuerte contra los líderes religiosos, el sumo sacerdote, los demás fariseos, los escribas, todos los que estaban ahí, que se supone que eran los líderes que llevan al pueblo hacia Cristo, hacia Dios, y que ahora un pagano, una persona no religiosa, que aparezca y les diga, este es inocente, prácticamente les dijo, este es el Hijo de Dios, ustedes lo están matando. Y por eso es que Pilato trataba de salvar a Jesús de alguna u otra manera. Si por Pilato fuera, lo entrega a la primera y se devuelve a su cama a dormir. Pero como veía que era un caso injusto, Pilato no podía trabajar en contra de Jesús. Pero ellos, los líderes, en lugar de conmoverse, en lugar de ablandar su corazón, estaban dispuestos, empeñados en que tenían que matar a Jesús. Qué odio tan violento, qué llenos de demonios estaban. Hasta ahí Pilato no tenía la menor intención de condenar a Jesús. Pero mira qué es lo que conmueve a Pilato.
¿Qué es lo que lo lleva a tomar la decisión que tomó? Cuando los líderes dicen, si tú no condenas a Cristo, no eres amigo del César. Lo amenazan con su puesto, lo chantajean, diciéndole que Cristo había levantado una insurrección contra César y que Pilato no estaba haciendo nada. Y en ese momento Pilato se estremece y se preocupa porque tenía miedo de perder su puesto. ¿Cuántos hay en este mundo que por temor a perder puestos en esta vida sacrifican los principios? ¿Cuántos hay que por temor a perder amistades dejan de lado lo más importante, que es la salvación, la vida eterna? ¿Cuántos hay que por temor a que sus familiares le digan cristiano, evangélico, entonces prefieren seguir una vida mundana? No entregan su vida a Cristo Jesús. Aquí Pilato estaba a punto de vender su salvación por un puesto que, dicho sea de paso, no le duraría mucho tiempo. A la final sale otra vez, dice, yo no hallo ningún crimen en él. Entonces, en ese momento, para tratar de no meterse más en problemas, mejor dice, llévenlo a Herodes. Llévenlo de vuelta a Herodes, porque Herodes está aquí en Jerusalén y Cristo pertenece a su jurisdicción. Llévenlo entonces. Y llevan a Cristo a Herodes, que de hecho estaban disgustados, y vio que era una oportunidad para hacer las paces con Herodes, que de hecho se arreglaron ese día, se hicieron amigos otra vez. Y Herodes, cuando ve a Jesús, él estaba contento de verlo. Él sabía de Jesús, él había escuchado y quería verlo personalmente al principio. Pero no porque quería arrepentirse y entregar su vida a Jesús, sino que Herodes quería un show. Quería que Cristo hiciera milagros para complacerlo a él, para poder demostrar, ver en su misma presencia los milagros poderosos que Cristo hacía, no para arrepentirse, no para comprobar que era el Hijo de Dios, sino para reírse y ensalzarse sobre Jesús. Y le decía, mire, háganos un milagrito. Traen cojos, traen ciegos, enfermos de nacimiento, y los traen ahí y le dicen, Jesús, ahí está, háganos un milagrito, háganos un milagrito. Incluso Herodes lo chantajea. Herodes le dice, si haces al menos un milagro, te dejo libre. ¿A qué le recuerda esa propuesta? La propuesta de Satanás en el desierto. Todo esto te daré si tan solo me adoras. Y Cristo percibió que este mensaje no venía de un corazón sincero, sino de Satanás mismo. Cristo no podía usar su poder, su divinidad, para defenderse, para librarse. Él venía dispuesto a usar solamente la humanidad, y si usaba algo de su poder, era para darlo en beneficio de la humanidad, para sanar los enfermos, para bendecir a los dolientes. Ahora estaba allí tratando el Herodes de que le hiciera algún milagro, algún show, alguna cosa, pero Cristo no le respondía ni una palabra. Estaba completamente callado. Los líderes sí tenían miedo de que Jesús hiciera un milagro, porque si hacía un milagro, entonces podría la demás gente que estaba ahí comprobar que realmente era el Hijo de Dios, y muchos se irían a favor de Cristo y se irían en contra de los líderes. Así que inmediatamente los líderes dicen ahí, él hace milagros pero por Belcebú, hace milagros pero por el poder de Satanás, por si hacía uno, atribuirlo al poder de Satanás. ¡Qué terrible! ¡Qué maquinaciones depravadas la que tenían estos líderes religiosos! A la final Herodes le dice, ¿no me respondes nada? Si no haces ningún milagro, entonces te voy a entregar a esta gente. Y Jesús hizo como que no escuchaba. Escuchaba las burlas que la gente decía contra él. Toda esta ola de críticas, de palabrones se venía contra Jesús. A la final, como no hizo ningún milagro, entonces Herodes lo entrega y lo empuja hacia la multitud que estaban allí. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó contra Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Imagine ese momento. Jesús fue arrastrado de aquí para allá. Lo golpeaban, lo arrastraban, lo empujaron, lo pateaban, lo escupían, lo pellizcaban, le jalaban el cabello, la barba, lo golpeaban por todas partes. Y Herodes mismo se unió al populacho con sus esfuerzos para humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido,
y rechazado la turba enfurecida de tenerlos, el Salvador habría sido despedazado en ese momento, en medio de esa turba endemoniada. Herodes mismo se burló vistiéndolo con un manto rico, le quita su manto, el manto de rey, y se la pone para que se burlaran de él. Pero ni con todo esto la paciencia de Jesús disminuía. Seguía teniendo paciencia, una calma, una tranquilidad. No gritó ninguna mala palabra, no trató de defenderse. Como una santa paloma, entregado en las manos de sus enemigos. Cuando analizaba hoy la vida de Jesús, yo me digo a mí mismo, ¿cuánto te falta, Jimmy Duarte? ¿Cuán lejos estás de imitar a Jesús? Porque a mí me dicen algo y yo busco cómo defenderme. Mi carácter es fuerte. Los hermanos me conocen. Y esa es una de mis luchas. Y me digo a mí mismo, ¿cuán lejos estás de ser un cristiano genuino? Por eso es que Elena de White dice que mientras contemplemos a Cristo, nosotros podemos cada día, contemplándolo, ir siendo más semejantes a Jesús. Nosotros tenemos que aprender a tener la paciencia de Jesús. No necesitamos andarnos defendiendo por todo. Dale la razón a los demás también, aunque estén equivocados. Cristo sabía que estaban equivocados y no discutió con ellos. Sabía que estaba levantando calumnias y no se defendió. Necesitamos tener la paciencia de Jesús. Dice, pero la paciencia de Jesús no disminuyó. Y yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú, mi hermano? En ese momento contemplan algo de la gloria en el rostro de Jesús. Todos se dieron cuenta de que algo sobrenatural había en Jesús. Hasta Herodes sintió que Él era el Hijo de Dios, el Rey del cielo. Ilumina un poco el rostro de Jesús, y todos, aun los que iban rápido acercándose para escupirlo, tratarlo mal, ven esa luz en su rostro y retroceden mudos, atónitos. A todos los que estaban allí les fue revelada la verdad, que Él era el Hijo de Dios. Ahí tenían que tomar una decisión. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burlones y adúlteros homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. No había ahora excusas para Herodes, para no decir que si se pierde es porque no sabía quién era Jesús. Al igual que a Pilato, al igual que a Herodes, al igual que a Anás y a Caifás, se les reveló el Dios en persona y aún así lo rechazaron a muerte. ¿Qué cuenta podrán dar estas criaturas en el día final? Por empedernido que estuviese Herodes, en este momento, cuando ve esto, no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano, otra vez de vuelta a Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato lo ve, que lo traen de vuelta, se enoja. Estaba muy enojado, él pensó que ya se iba librado de esa responsabilidad. Pudiendo él haber dicho, yo no lo condeno y punto, aunque me saquen de mi trabajo. Igual a Cristo lo iban a matar, lo iban a crucificar, pero por lo menos Pilato habría librado su alma. Se habría librado ser el criminal que condenó a Jesús. Finalmente, ¿qué es lo que hace ahí entonces? Pilato se enoja. Pilato empezó a demostrar su debilidad. Empezó a demostrar cuán débil era y empezó a ceder poco a poco. Este Pilato demostró su debilidad, había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. ¿Cuántas veces hay líderes que ceden para complacer a la gente? Porque es que todos piden esto, aun cuando sabe que la palabra de Dios dice otra cosa. Queridos amigos, ser líder se requiere de dos cosas: ser muy amable, misericordioso y piadoso, pero ser firme a veces. Cuando se trata de defender los principios de la palabra de Dios, no podemos ceder ni un milímetro. Pilato estaba cediendo porque la gente pedía, porque la gente quería, y empezó a ceder poco a poco. Y saben ustedes que Dios le reveló en visión y en sueños a la esposa de Pilato
lo que estaba pasando? Vean lo que dice acá. La esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo, y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter y misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley, según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: yo no he hallado en él crimen ninguno. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció en su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Cuando Pilato estaba a punto de dar la sentencia contra Cristo, alguien se abre paso entre la multitud y el mensajero le entrega esta carta enviada por su esposa. Pilato la lee y queda atónito, queda pálido. Ahora ya sabe que quien está ahí, no le quedan dudas, es Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador del mundo. Y aún así Pilato está pensando en su puesto, en su cargo temporal. ¡Qué horror! ¡Qué tremendo es! Que con tanta luz que tenía Pilato ahora, hasta un ángel bajó a hablarle a la esposa a través de ella hablarle. Y este hombre se cierra. Finalmente, ¿qué hace? Miren, lo voy a castigar para que más bien ustedes se tranquilicen. Lo voy a castigar y después lo suelto. Y manda que lo castiguen, lo llevan, lo amarran con sus manos a un tronco, lo golpean. Con los soldados mismos ponen la corona de espinas en su cabeza, le ponen el manto otra vez, se burlan de él, lo golpean, le quitan la caña y con la caña pegan en la cabeza con la corona de espinas y las espinas clavan en sus sienes y brota la sangre por todas partes. Los látigos que usaron contra Cristo era un palo de este tamaño con cuerdas hacia todas las direcciones y en la punta de la cuerda había una bola de hierro con clavos hacia todas las direcciones. Ellos golpeaban y no jalaban hacia atrás, sino que raspaban de esta manera, de tal manera que rompía la carne, la piel de Jesús. Cuando lo traen de vuelta, Pilato lo presenta a la gente, pensando así. Tal vez ahora que lo ven maltratado, que lo ven herido, que lo ven sangrando de pies a cabeza, tal vez ahora se conmueven y dicen: ya basta, el castigo es justo, déjenlo que se vaya libre. Y la gente que estaba fuera, los líderes religiosos, sabían que Pilato estaba tratando de salvar a Jesús, pero ellos decían: no vamos a ceder, este tiene que morir. Tanto odio contra Jesús. El Espíritu de Profecía dice que habían demonios mezclados con la gente. ¿Por qué tanto odio contra alguien que lo único que hizo fue alimentar a la gente, servir a la gente, sanar a los enfermos, venir a salvarnos? Y aquella gente por la que estaba muriendo lo trataban tan cruelmente. Y nosotros, mis hermanos, ¿cómo tratamos a Jesús? ¿Sabías tú que cuando nosotros pecamos, volvemos a abrir las heridas de Jesús? Que cuando nos comportamos inmaduramente y pecamos contra Dios, estamos hiriendo su corazón, estamos golpeando su rostro, estamos jalando su barba, estamos jalando su cabello. Nuestra actitud no podemos excusarnos que ellos serán terribles y nosotros no, porque puede que estemos cometiendo en el secreto crímenes peores.
Tal vez un corazón lleno de orgullo, un corazón que no es capaz de reconocer que él o su familia están mal. Se presenta lindo, linda ante el mundo, pero en lo oculto Dios sabe realmente quién es. Queridos hermanos, es importante que nosotros, como vi a la escuela sabática de esta mañana, tengamos un corazón sincero. ¿A quién engañamos finalmente? Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Que no seamos de aquel grupo de homicidas que hieren el rostro de Jesús, que laceran el corazón de Cristo. Que cuando Cristo vea en la tierra y te ve a ti, pueda decir como dijo de Job, en sono de alegría, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, recto, apartado del mal y temeroso de mí? Queridos hermanos, que podamos ser esa gente que ama a Cristo Jesús con todo el corazón, que ama al prójimo, que podamos tener el carácter de Jesús. Finalmente Pilato, viendo que la turba gritaba como endemoniados que sea crucificado, Pilato dijo, ¿qué hago? Yo no lo puedo entregar, ¿qué voy a hacer? Y se le ocurre otra gran idea. Según él, una majestuosa idea. En esas fiestas se acostumbraba a soltar a un reo, a un preso, al que el pueblo quisiera. Y Pilato manda traer al peor de los presos, a uno que era odiado por todo el pueblo, que la gente de muy buena gana hubiera dicho, a ese crucifíquenlo. Y Pilato pensó así, este que voy a sacar es tan cruel, tan despiadado, hasta se hizo pasar por hijo de Dios y que tenía un sistema de gobierno mejor, levantó una insurrección con gente contratada contra el gobierno romano, así que está el tiempo de perder. Y lo manda a traer. Y los pone a que escojan. ¿A quién quiere que yo suelte? ¿A Jesús? Él pensó, Jesús no cometió ningún crimen, seguramente lo van a elegir a él. Pero la gente endemoniada que dice, fuera con este y deje libre a Barrabás. Pilato pensó que no habían entendido la pregunta, les dice, a ver, yo quiero preguntarles, ¿qué debo hacer con Jesús? ¿Lo dejo libre y que crucifiquemos a Barrabás? La gente dice, no, deja libre a Barrabás y crucifica a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ni con todo eso tampoco le funcionó. Y estaba allí, hasta los mismos soldados que estaban cerca, miraban a Barrabás y miraban a Jesús y notaban el tremendo contraste. Esa nobleza de rostro de Jesús, ese cariño que demostraba en su mirada, ese amor que reflejaba en su vista. Aún su semblante manso y tranquilo, y el otro se vio un rostro malo, esa mirada demoníaca, ese deseo de matar. Y los soldados se sorprendían cómo es que la gente prefería a un criminal que a Jesús. Ah, mis hermanos, cuando Satanás toma posesión de una persona no hay caso, a no ser que la persona reconozca y se arrepienta. En ese momento, entonces, al final, Pilato decide entregar a Jesús. ¿Qué hace? Que le traigan agua, se lava las manos y una forma aparentemente de protección para sí mismo, dice, no soy culpable de la sangre de este justo, allá ustedes decidan qué hacen, y lo entrega. Pilato pudo haber dicho, no lo entrego porque no es culpable y no es justo. Elena David es clara de que Pilato pudo haber salvado su vida, pero por temor a perder el puesto y a la presión del pueblo, para no echarse al pueblo encima, para que no haya una insurrección o un golpe de estado, mejor les entrega al que tanto pedían. A veces, mis hermanos, tenemos que ser firmes para defender los principios. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí, aunque nos echemos muchos enemigos. No podemos jugar con la vida eterna, no podemos jugar con la salvación. En ese momento la turba demoníaca lo toma y lo llevan para crucificarlo. Allí estaba el Hijo de Dios llevado por el manto de la burla y la corona de espinas. Allí estaba Cristo llevado como el peor de los delincuentes. Pero aún con todo esto, Cristo no se defendió, no profirió palabras de descreimiento. Con toda la presión que el enemigo ponía sobre Jesús, él buscaba que Cristo dijera alguna mala palabra.
que golpeara a alguien, que se defendiera. Pero una pequeña falta de Jesús hubiera dañado el plan de redención. La ofrenda para el sacrificio hubiera sido imperfecta. Y Cristo lo sabía muy bien. Por eso se mantuvo con calma. Por eso aguantó todo lo que aguantó, con tal que la ofrenda dada por tu pecado y por mi pecado fuera perfecta y aceptada en el amado. Lo logró. Síganos mañana. Conéctese mañana para que veamos lo que sigue en estas escenas finales de la vida de Jesús aquí en la tierra. Mientras tanto te digo, Cristo te ama tanto que todo eso que Él aguantó en la cruz del Calvario, la aguantó por ti. Todas esas burlas las aguantó por ti. Él te amó tanto y te ama tanto que no quiere pasar la eternidad sin ti. Dios te bendiga y te guarda, mi hermana y hermano. Amantísimo Padre, querido Dios, en este momento te alabamos, te glorificamos. Y quiero felicitarte, Padre, por ese Hijo tan bueno que tú tienes. Qué ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Ejemplo de mansedumbre, de humildad, de un carácter santo, puro y noble. Realmente nos sentimos felices y dichosos de tener a un Rey como nuestro amado Jesús, digno de ser imitado y digno de ser seguido y adorado. Gracias porque hoy podemos decir, Padre, que Jesús, tu Hijo amado, es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Aunque muchos lo rechazaron, hoy vemos una gran multitud que lo declaramos Dios Todopoderoso. Bendito seas, Señor, por tu amor y sacrificio, porque has vencido por nosotros. Ayúdanos a vencer por ti también, Señor, como tú lo has hecho. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les esperamos mañana a las 7 de la noche, hora de Brisbane, por la misma hora, por el mismo canal. Dios los bendiga. Hasta pronto.